por venir a clases el día en el que tienen un examen parcial. Espero que no sea novedad para ninguno. Hoy vamos a hablar entonces de un tema muy bonito, simpático, el de la somestesia. La somestesia es un término un poquito rebuscado para hablar de algo que nosotros conocemos desde nuestra tierna juventud, cuando en el colegio nos hablaban de los sentidos del hombre. ¿Cuántos sentidos tiene el hombre? 5 dicen, sí, y las mujeres más de eso, ¿no? 6, 7, lo cual yo doy fe, es cierto. Pero en un sentido pocos. Entonces esos sentidos eran la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Y en vez de hablar nosotros del simple término tacto, le ponemos un poco pomposo término de somestesia, que representa el término de somestesia. La somestesia representa la sensibilidad que tenemos en nuestra piel, en nuestras mucosas, en nuestros tegmentos. Fíjense ustedes que acá en estas clases vamos a hablar básica y exclusivamente de la sensibilidad que nosotros percibimos en nuestra piel. Piel y fanéreas. Las fanéreas son los pelos, las uñas, etc. Y no vamos a hablar ni una sola palabra de lo que es la sensibilidad que percibimos con nuestras mucosas, con nuestros endotelios, o los epitelios interiores de nuestro cuerpo, tubo digestivo, otras vías urinarias, vías biliares, etcétera, etcétera. Entonces nos estamos abocando única y exclusivamente a la sensibilidad de la piel, la cual vamos a llamar la sensibilidad somática, para diferenciarlo de lo que es la sensibilidad interior de nuestro cuerpo, que vamos a llamar una sensibilidad visceral. ¿Okay? ¿Por qué esta diferencia? Primero, porque hacerlo todo de uno nos llevaría a revisiones bastante amplias, ampulosas, de diferentes variedades de los receptores, vías completamente diferentes, modos de funcionamiento también diferentes. Entonces, en aras a la comprensión, a la sencillez del estudio, las hemos separado y las vamos a llevar por separado. ¿Ok? Sensibilidad somática, entonces. Y de ellos vamos a empezar con lo más periférico. Y lo más periférico son los receptores. Cuando nosotros nos fijamos en las cosas que podemos sentir en nuestra piel, vamos a ver que podemos sentir muy diferentes categorías de estímulos. Variaciones en la temperatura, por ejemplo, podemos sentir tibio, un poquito frío, un poquito caliente el ambiente en nuestra piel. Podemos percibir nuestra propia temperatura corporal, estamos normales, estamos con una temperatura un poquito alta, a veces febrículas, a veces fiebre, a veces nuestra temperatura corporal va bajando y las percibimos más bien fría. En lo que es lo referente al tacto, tacto como tal es una submodalidad sensorial. Vamos a ver que nosotros podemos percibir cualquier cantidad de variedades de percepción táctil. También lo que es el dolor, variedades de percepción dolorosa. Y entonces, como elemento guía para revisar los receptores somáticos, vamos a incluir solamente aquellas categorías o subcategorías de sentidos que tengan interés clínico. Entonces, solamente aquellas modalidades sensoriales de interés clínico. Y así vamos a reducir
la gran variedad de modalidades o submodalidades sensoriales en 4 nada más. Aquí las tenemos: sensibilidad táctil, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa o nocicepción y son sensibilidad propioceptiva o por su percepción intrínseca de las posiciones de nuestro cuerpo. Estas 4 modalidades tienen interés clínico. ¿Por qué? Porque tienen receptores propios, porque tienen guías propias, porque tienen circuitos sinápticos propios y diferentes los unos de los otros. Y porque obviamente la alteración de cualquiera de estos va a generar procesos patológicos que son individualizados en muchos casos. Entonces el enfoque clínico tiene un interés práctico, porque en el campo médico nos vamos a enfrentar a alteraciones de una u otra y a veces a combinaciones de estas submodalidades sensoriales. Y nos van a dar entonces indicaciones sobre localizaciones diferentes, sobre procesos fisiopatológicos o etiopatogénicos diferentes y obviamente sobre tratamientos diferentes. De ahí surge el interés de seguir esta secuencia de estudio para que nos podamos orientar en el campo clínico. Cuando revisamos en grupo a estas modalidades sensoriales, modalidades o submodalidades, yo las estoy utilizando indistintamente en la palabra, vamos a ver que sus receptores son muy variados. Aquí tenemos representada en la gráfica un pedacito hipotético de piel, tejido celular subcutáneo, y en el cual se han incluido, bastante amplificados, los receptores sensoriales que tiene. Fíjense que hay muy variados: corpúsculos de Meissner, terminaciones libres, discos de Merkel, los corpúsculos de Pacini, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos están relacionados con nuestras modalidades sensoriales, y si hiciéramos una lista más o menos extensa de los receptores y de las submodalidades sensoriales que percibe, tendríamos este listado. Y los clasificamos por lo que habíamos visto: tacto, temperatura, dolor y propiocepción. Ahí tenemos diferentes categorías de percepción táctil y diferentes receptores relacionados, a veces directamente, a veces de una manera más imprecisa, con cada una de estas subcategorías sensoriales. Fíjense, cada una es una listita: corpúsculos de Meissner, discos de Merkel, Pacini, terminaciones de Ruffini, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas, en el recuadro del extremo derecho, algunas características de estos receptores. 4 millones para percibir el dolor, son de lo más abundantes, razones obvias, ¿no es cierto? 500.000 para sentir presiones, etc. Estos son datos más bien anecdóticos, muy interesantes, pero sin utilidad práctica en este momento. Ya que tenemos tantos receptores, tantas submodalidades dentro de esas 4 categorías que hemos escogido, tenemos que organizarnos. Y la mejor forma de organizarnos es hacer una clasificación de estos receptores, y la vamos a hacer de acuerdo a su estructura, a la estructura y su constitución tisular. Fíjense ustedes, vamos a empezar de lo más simple. Los receptores más simples que hay son las terminaciones nerviosas libres. Una fibrita nerviosa que se introduce dentro de un segmento tisular por debajo de la epidermis y se queda ahí y es funcional. Entonces, una categoría es la terminación nerviosa libre. Otra categoría es la de los corpúsculos. ¿Qué tienen en común los diferentes corpúsculos? Siempre se trata de la combinación del tejido nervioso, la fibra nerviosa, rodeada de una vaina
una cápsula de tejido conectivo. Los que hemos mencionado, los discos de Mendel, Ruffini, de Merkel, todos ellos es una combinación de una fibra nerviosa más una cápsula de tejido conectivo. Entonces ahí hay dos tejidos diferentes, uno es el nervioso, el otro es generalmente el tejido conectivo. Y la tercera categoría, lo que hemos llamado de los órganos complejos. Órganos complejos porque involucran ya no una ni dos categorías de tejido diferentes, sino tres categorías de tejido diferentes, de los cuales una siempre es el tejido nervioso, la fibra nerviosa. El otro es el tejido conectivo. Y en este caso, de los que vamos a hablar, involucran el tejido muscular. Entonces, así tenemos tres categorías de receptores y vamos a ver cómo se relaciona eso con las submodalidades sensoriales. De una forma directa y bastante simple. Cuando hablamos de las modalidades sensoriales, vemos que las percepciones táctiles están relacionadas con los corpúsculos. O sea, los corpúsculos perciben todas las variedades táctiles. La temperatura, esta es más complicada porque están dos categorías de receptores relacionados a las percepciones térmicas. Por un lado son tanto corpúsculos como por otro lado son terminaciones libres. ¿Ok? Después la otra, el resto de la clasificación es simple. La nocicepción, el dolor, está solo, única y exclusivamente relacionada a terminaciones libres. Y la propiocepción está única y exclusivamente relacionada a órganos complejos. Entonces, con esto ya podemos organizarnos y simplificarnos el aprendizaje o la retención de lo que son las modalidades sensoriales y los receptores relacionados a estas modalidades. Hablemos de algo de sus características. ¿Qué son los receptores? Creo que ya ustedes lo saben muy bien. Los receptores en esencia son transductores. Son formaciones que lo que hacen es transformar cualquier modalidad de energía aplicada a la piel, en este caso, en energía eléctrica. Transforman entonces cualquier modalidad energética que se aplica a la piel en energía eléctrica. ¿Y qué energía eléctrica es? Dentro de lo que hemos estado revisando los días anteriores, ¿qué tipo de energía eléctrica es? Siempre quedas a mano. Siempre quedas a mano. Tiro ya, dale. Además ten confianza que puede. ¿Perdón? Sí, pero nosotros hemos hablado de tres categorías de estímulos eléctricos. Potencial de membrana, potencial local y potencial de acción. ¿Cierto? Tres categorías de corrientes eléctricas. Una es estacionaria, una conducción de corriente continua, etc. Y las otras, corriente alterna, realmente corriente alterna, ya sea el potencial de acción o el potencial local. Muy bien, entonces la transducción se refiere a transformar cualquier tipo de energía aplicada a la piel en energía eléctrica. ¿Cuál de ellas? Potencial de membrana, potencial de acción, potencial local. No tenemos mucho. ¿Cuál crees? Vamos, piensa. Estoy pensando, ¿no? Sí, está bien, ya es un proceso que va a durar largo tiempo. Potencial local. Eso no. Entonces, todo lo que hacen los receptores, así como transductores, es
transformar cualquier variedad de energía en potenciales locales. Y ese potencial local recibe el nombre de potencial de receptor. Lo hemos llevado en una o dos clases antes. Potenciales de receptor. Y ustedes recordarán cuando hablábamos de los canales que generaban los diferentes potenciales, decíamos los canales que generan los potenciales del receptor son canales de ligando, ¿cierto? Canales de ligando, donde llega una sustancia, actúa sobre el receptor, le cambia la configuración y se abre para permitir el paso de iones, o actúa sobre una otra proteína no canalicular de la membrana que desencadena un proceso metabólico que sí abre un canal iónico inmediatamente. ¿Lo recuerdan? ¿Aún? ¿Supongo? ¿Tres señales de que sí? Sí, eso, gracias. Muy bien, aquí vamos a revisar un poquito eso, esos canales. Fíjense que más o menos se correlacionan con lo que habíamos visto, pero siempre, no, en todos los casos, el término de ligando, o sea, el estímulo, no es químico. En algunos cambios puede ser un cambio en la energía térmica que recibe uno de estos receptores, que es capaz de actuar sobre una proteína de la membrana y desencadenar esta sucesión de cambios que abre un canal iónico. Estaríamos hablando entonces de un receptor de tipo ionotropo o metabótropo. ¿Cuál sería? Metabótropo. Sería metabótropo, ¿no es cierto? Porque el cambio térmico está generando una descarga de procesos metabólicos que abren un canal iónico. Eso es un receptor metabótropo en este caso. ¿Ok? Hay otros, por ejemplo, los que perciben los cambios en la vibración que podemos percibir en la piel, que actúan directamente sobre canales iónicos. Cuando aplicamos una carga eléctrica, entonces generamos nosotros la apertura de canales voltaje dependientes, en este caso, que se abren por el cambio del potencial eléctrico, y esos ya no son canales de ligando, son canales voltaje dependientes. También podemos ser un poco flexibles cuando hablamos de estímulos mecánicos. Esos estímulos mecánicos están actuando ya sea directamente, ya sea indirectamente, a través de un canal iónico. Entonces ya son ionótropos, ya son metabólicos. Fíjense que en este caso el concepto de aplicación de energía es bien amplio, ¿no? No es una sustancia química, evidentemente puede ser una deformación de la membrana, puede ser una carga de presión. En todo caso, pues nuestros receptores están clasificados ya sea como receptores de ligando, voltaje dependientes. Y si son de ligando, son ionótropos o son metabólicos. Más de eso no hay. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cuál es la secuencia del proceso de activación? Creo que ustedes la conocen mejor que yo. Aquí la tenemos sintetizada en una sucesión de pasos. Fíjense ustedes, empezamos con la aplicación de un estímulo. Ahí tenemos nuestro sujeto que se está calentando las manos, porque hace mucho frío. Cuando se está exponiendo a la energía térmica, en este caso, se produce una modificación físico-química en los receptores de la membrana. Eso genera un cambio en la permeabilidad de la membrana y hace que permita el ingreso de iones. El ingreso de los iones por gradiente de concentración modifica el potencial de la membrana del receptor. Si genera un potencial
local. Ese potencial local va a ver si es que actúa o no actúa sobre la fibra nerviosa que lo está inervando para ver si se genera o no se genera un potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, tienen un umbral de excitación, los receptores, y son generadores de potenciales locales, y la fibra que los sigue, que los está inervando, es el lugar donde se genera realmente el potencial de acción, la onda viajera que va a seguir a lo largo de la vía nerviosa. ¿Estamos? Una secuencia bien simple, pero que es necesario puntualizarla para que no nos confundamos. ¿Alguna otra característica de los receptores? No sé por qué está esa piel de tigre o de leopardo. De leopardo, ¿no? El tigre, esas rayas. Una raya tigre. Hablemos de algunas otras características de los receptores, y una que es muy importante en nuestro estudio médico es la capacidad de adaptarse de los receptores. Y fíjense, de acuerdo a esa capacidad de adaptarse, los receptores los vamos a dividir en tres grupos. Los receptores fásicos, ustedes recuerdan, adaptación rápida, ¿cierto? Provoca un rápido cambio y breve cambio en el potencial local. Los receptores tónicos, que provocan un cambio del potencial local mucho más duradero. Y aquí les presento a los receptores inadaptables. No son inadaptados, por favor, no tienen nada que ver con convenciones sociales, son inadaptables. ¿Qué significa? Que no dejan de mantener su potencial mientras se aplique un estímulo. Y acá en la gráfica del centro lo que tenemos es una ejemplificación de cada una de estas categorías. Fíjense que en la línea superior estamos aplicando un estímulo que está causando un cambio duradero sobre la membrana. Eso puede ser, por ejemplo, una carga eléctrica. Aplicamos una carga eléctrica positiva o un potencial oscilante un determinado tiempo. Al momento del inicio, mientras dura el estímulo, hasta que finalmente cese el estímulo. Es un tiempo relativamente largo, prudencialmente largo. ¿Qué es lo que ocurre cuando está actuando sobre un receptor fásico? Hemos aplicado el estímulo y ¡pac!, se ha producido inmediatamente, muy rápidamente, el potencial local. Pero ese potencial local rápidamente cambia y se disipa. Y la membrana del receptor vuelve su valor habitual de base, su potencial de membrana. Fíjense ustedes que ese cambio rápido ha sido capaz de generar unos cuantos potenciales de acción en la fibra nerviosa. Pero después, la frecuencia de los potenciales ha ido disminuyendo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Un receptor tónico, ¿cómo reacciona? Pues como dura mucho más tiempo el cambio del potencial local, genera una tanda de potenciales de acción que se va disipando gradualmente, va reduciendo su frecuencia progresivamente. Y por el contrario, los inadaptables, como su cambio en el potencial local es permanente mientras dure el estímulo, pues va a generar potenciales de acción invariables a lo largo de todo el tiempo de la aplicación del estímulo. ¿Ok? ¿Esto tiene alguna importancia funcional? ¿Creen que sí? Por supuesto, tiene una gran importancia funcional. Vamos a ejemplificar algo, ustedes me van a decir qué es lo que necesitaría. Escapándonos de lo que es netamente la sensibilidad de la piel, nos vamos a ir a un quimioreceptor, carotida. Ustedes lo han llevado ya, cuando estamos hablando de regulación de la presión arterial, los sensores de oxígeno.
¿Cómo debería ser un quimioreceptor de oxígeno de lo molecular dentro de estas? ¿Básico, tónico o inadaptable? No está tan fácil, ¿ah? Bueno, Yo creo que inadaptable. tú piensas que inadaptable. Tú eres Yamil. Yamil, dale, Yamil, ¿qué piensas? Yo pienso que es tónico. Tónico, ¿ya? La del fondo, la que se está mimetizando, ¿cómo te llamas? Claudia, ¿tú qué piensas? Tónico. Tónico, ¿ya? Vas por el inadaptable. Ya está muy bien. ¿Entre quién y quién? Entre el inadaptable y el tónico. Pero por mayoría nos vamos, ya sea que es inadaptable, ya sea que es tónico, ¿no es cierto? Los básicos en realidad resultaría raro que un sensor de la concentración de oxígeno en la sangre sea un receptor fásico, porque rápidamente dejaría de percibir la concentración de oxígeno en la sangre. No nos serviría de nada. ¿Sí? Ese receptor, si ustedes piensan, funciona permanentemente. Tiene que detectar en todo momento el estímulo. Y no puede ser tónico, porque a la larga, al cabo de unos minutos, va a dejar de ser sensible y ya no va a detectar variaciones en la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, ¿cuál le conviene a nuestro organismo que sea la categoría de ese receptor? Inadaptable. Tiene que ser un receptor inadaptable, para que siempre esté percibiendo las variaciones en la concentración de oxígeno, y ni bien haya una variación en esa concentración, pues mande un cambio en su patrón de descarga. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Vamos a ir al otro extremo. Ustedes conocen a los receptores de Batter-Pacini. Los receptores de Batter-Pacini ya se los he presentado hace algunas clases. Es un receptor con estructura de cebolla, una fibra nerviosa, un receptor en el centro, rodeada de una serie de capas de tejido conectivo que parece una cebolla. ¿Sí? Ustedes lo recuerdan, lo conocemos desde la infancia. Este es un receptor que se encarga de percibir la vibración. Percibe la vibración. Y cuando nosotros agarramos inadvertidamente un cable eléctrico pelado, sentimos esa vibración. Lo que percibimos como una descarga eléctrica no es nada más que una vibración muy rápida, muy fuerte, mucho más si es 220 que 110, que a veces nos bota un par de metros más allá. Pero es percepción vibratoria. ¿Quiénes se activan entonces cuando agarramos corriente eléctrica? Los corpúsculos de Pacini. Digan, me gusta. Esos corpúsculos serán fásicos, tónicos o inadaptables. Fíjense, la corriente eléctrica es una oscilación a 50 o 60 ciclos por segundo de una carga eléctrica. ¿Sí? Estamos hablando de corriente alterna, porque la corriente continua no la percibimos. Directamente podemos estar agarrando una pila y si no es en nuestra lengua no nos causa ninguna sensación. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de receptor es un receptor de Batter-Pacini? Básico, tónico, inadaptable, tú mismo. La de las dudas. ¿Tú crees que es fácil? La del fondo está tan concentrada en su ojo. Quítate la máscara. Ah, es bonita. Fásico también, desde atrás. Eso, ahora es doctrina de dominó. Ustedes han dicho fásico, ¿y qué voy a decir yo?
obviamente. Manuel. Tónico. Ah, no, Contreras, chico. ¿Ya ves? No te creo. ¿En serio? ¿Claudia me has dicho? Básico. ¿Laura? Ajá. Laura. Como la de Zorro, no, del doctor Cibalo. Es que como estás con tu máscara, me resulta difícil entender lo que dices. Ahora sí, quítate la máscara, preséntate al público. ¿Tu nombre es? Laura. Laura. ¿Cómo doctor Cibalo? Ya. Básico. Fásico también. Por mayoría democráticamente nos quedamos con que es fásico. ¿De acuerdo? Lo siento, señor Contreras. Ven ustedes que esos receptores entonces se adaptan a las características de los estímulos que reciben para mejor trabajar. Otra de las características que debemos estudiar en los receptores es su capacidad discriminativa. Y ahora pues hablamos de lo que es discriminación táctil. Fíjense ustedes, no es tanto una característica del receptor per se, sino es una característica de la distribución de los receptores en nuestra piel. Mientras más receptores haya en un punto de la piel, ¿qué es lo que aumentará? ¿Qué aumenta? La capacidad discriminativa de ese sector. Mientras menos receptores haya en un lugar de la piel, pues menos capacidad discriminativa va a tener ese sector de la piel. Fíjense ustedes, aquí en el lado izquierdo tenemos una tablita en las cuales se ha hecho un estudio para ver la capacidad discriminativa de diferentes áreas de nuestra piel. Han distribuido pequeños cuadraditos de piel localizados en diferentes partes de nuestro cuerpo. Fíjense que los que tienen mayor capacidad discriminativa son los que están localizados en ¿dónde? Es el límite de discriminación. Este es el umbral discriminativo que está representando, es la cantidad de estímulo que necesitamos para activar una percepción sensorial allá. ¿Ok? Fíjense que en las regiones que tienen mayor capacidad discriminativa, o sea, mientras menos estímulo se la aplique para percibir una sensación, están las yemas de los dedos. Los dedos en general, pero dentro de los dedos, pues las yemas, la palma de la mano. Más que esa región, lo vamos a encontrar en la lengua. La lengua, los labios, tienen una capacidad discriminativa mayor que nuestras yemas de los dedos. Y conforme nos alejamos de esos puntos, vamos a ver que la capacidad discriminativa se va haciendo cada vez menor. En el rostro hay una cierta capacidad discriminativa, pero si llegamos al antebrazo, esta región es muy poco discriminativa. Si nos vamos al pecho o a la espalda sobre todo, su capacidad discriminativa es menor. ¿Estamos? Entonces, la capacidad discriminativa está en relación a la densidad de receptores a una modalidad sensorial. Mientras más densidad de receptores, mayor capacidad discriminativa. Una sencilla prueba para medir esa capacidad discriminativa es aplicar ese compás de dos puntas y cambiar el ángulo de separación de los brazos del compás, buscando que nuestro organismo sea capaz de discriminar como dos puntos diferentes cada una de las puntas del compás. Mientras más cerca están las puntas del compás y podemos percibirlas como dos puntas diferentes, mayor es nuestra capacidad discriminativa. ¿Okay? Llega un momento en el cual esta separación es insuficiente como para generar la percepción de dos puntos.
y entonces percibimos las dos puntas como una sola. Ahí hemos encontrado el límite de percepción, de discriminación de taquígrafos también. Esta es una prueba que se las estoy un poquito explicando porque es parte de lo que se van a hacer en las prácticas, seguro. Van a establecerse la determinación de la capacidad discriminativa de diferentes partes de la piel de ustedes. Van a entrar en traje de bikini para que les hagan esas pruebas y vamos a sacar un mapeo de cuáles son regiones más discriminativas que otras. ¿Okay? No se me pongan nerviosas, las chicas no van a entrar en bikini, van a estar normal y corrientemente vestidas. Eso era una broma, ¿no? La otra también, otra característica es su campo de percepción. Fíjense ustedes, hay receptores que tienen un pequeño campo de percepción y otros que tienen un gran campo de percepción. Eso depende sobre todo de su profundidad. Mientras más profundo es más grande el campo de percepción, mientras más superficial es más pequeño el campo de percepción. Fíjense que esto nos está permitiendo clasificar a los receptores de acuerdo, por ejemplo, a su velocidad de adaptación, los de adaptación rápida por un lado, los de adaptación lenta por otro lado, del tamaño del campo, los de pequeño campo, los de gran campo, y ahí tenemos que cada uno de estos receptores sirve para una cosa diferente. ¿Okay? Entonces, unas son que se adaptan rápidamente y tienen un pequeño campo, y otros que son de adaptación lenta y tienen un gran campo. Esas variedades las verán ustedes sobre todo en la parte práctica y a lo largo de la vida profesional. Yo creo que ahí la paramos. ¿Les parece bien? Está prudente, ¿no es cierto? No sea que les duela la cabeza, tienen que ir a estudiar. Entonces, hemos hecho solamente receptores hoy día. Ahí nos quedamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo está claro? Dime. Cuando hay quemaduras que son superficiales, los estímulos serían las que son terminaciones libres. Exactamente. Y cuando son de tensionado, lo que no interno, siempre, cuando se oye porque se quemaron. Exactamente. Sí. Está muy bien. Nosotros tenemos terminaciones libres en todo nuestro cuerpo, no solamente en la piel. También tenemos tejidos cambio en los otros tejidos de nuestro cuerpo. Las tenemos en las vísceras, sobre todo en las cápsulas. Las tenemos en las superficies de las mucosas. Tenemos terminaciones libres por todas partes. Donde no tenemos terminaciones libres, podemos decir, el cerebro no tiene terminaciones libres, y la córnea como tal, no tiene terminaciones libres. El cerebro es una zona insensible, la única zona de nuestro cuerpo que no puede percibir el dolor. Y es raro, ¿no? Llamativo, el cerebro que percibe el dolor es la única zona que no puede generar una percepción dolorosa. La percepción dolorosa que nosotros referimos al cerebro es la percepción dolorosa de los vasos cerebrales, porque los vasos cerebrales sí tienen terminaciones libres, pero el parénquima cerebral no. Por otro lado, la córnea, si ustedes intentan tocarse la córnea, van a ver que la percepción dolorosa es muy alta, ¿cierto? A ver, intenten meterse el dedo al ojo, y entonces parece haber una contradicción. No hay terminaciones libres en la córnea, pero la córnea es muy sensible al dolor. No olvidemos que nosotros tenemos una capita de un tejido transparente, atavismo de la evolución de los animales, que se llama la conjuntiva. Y esa es una capa que está resistiendo a todo lo en su parte anterior. Y esa sí tiene muchas terminaciones. Entonces, cuando nos tocamos el ojo, ya sea el ojo de la córnea o la esclerótica, estamos estimulando la conjuntiva. La conjuntiva sí es muy sensible al dolor por la cantidad de fibras nerviosas que tiene. ¿Ok?
¿Ok? Ah, claro. Bien, si no hay más preguntas, órale. Vámonos.